¿qué ha hecho Dios en tu vida? ¿Qué ha hecho Dios a favor tuyo? ¿Sí? Nos ha libertado del pecado. Muy importante, que es lo que estamos tratando en esta serie. ¿Hay alguien más que quiere añadir algo? Ha sido paciente con nosotros. Ha sido paciente, muy paciente. ¿Sí? Se ha revelado por medio de su palabra y por eso podemos conocerlo el día de hoy y podemos estar aquí estudiando acerca de Dios. Entonces, eso nos lleva a otra pregunta. ¿Cómo entonces nosotros debemos responder a eso que ha hecho Dios en nuestra vida? ¿O cómo deberíamos responder nosotros al pecado? De acuerdo a eso, estábamos diciendo que Dios ha sido bueno, Dios ha tenido misericordia, nos ha salvado, nos ha transformado, ha tenido gracia, ha sido paciente con nosotros. Entonces, ¿cómo nosotros debemos responder de acuerdo a esto que Dios ha hecho en nuestras vidas? ¿Cómo debemos responder al pecado, Eddie? Exacto. Debemos odiar el pecado por agradecimiento a la cruz de Cristo. ¿Alguien más que quería compartir algo? Sí. No volviendo a recaer en el pecado, debemos repudiarlo, como alejarnos de él continuamente. ¿Sí? Ser sinceros con el pecado que tenemos. O sea, no taparlo, no pensar que no lo tenemos, sino que ser sinceros delante de Dios en mi batalla. Claro, debemos reconocer nuestro pecado y luchar contra él. Y ser honestos y humillarnos ante Dios, reconociendo nuestros pecados y arrepintiéndonos del mismo y acercándonos cada día más a Dios. Entonces, voy a leer rápidamente Romanos 6, versículos 1 y 2, que dice que es de lo que estamos hablando. ¿Qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? Y dice Pablo, de ningún modo, nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y hace un énfasis en el, ¿qué diremos entonces? O sea, nosotros, está hablando de los cristianos, ¿qué diremos nosotros con respecto al pecado? Nosotros que hemos recibido, como ustedes mencionaron, la gracia, hemos recibido misericordia, salvación, perdón, paciencia. ¿Qué diremos nosotros con respecto a nuestro pecado? Y muy bien dijeron algunos de ustedes, debemos repudiar el pecado, debemos odiarlo. ¿Cómo nosotros pecaremos? Los que hemos recibido, dice Owen, los que hemos recibido la gracia de Cristo para el propósito contrario, no hay duda de que somos más perversos que nadie si pecamos. No insistiré en las agravaciones especiales de los pecados de tales personas como pecan contra más amor, más misericordia, más gracia, más ayuda, más alivio, más medios y liberación que otros. Owen está diciendo, nosotros que hemos recibido esta gracia, esta misericordia, este amor y cada una de las cosas que hemos recibido de parte de Dios, Owen dice, nuestro pecado es el peor de todos, porque los que pecan en el mundo no han recibido tan gran amor, no han recibido tan gran misericordia, pero nosotros que estamos aquí, nosotros que hemos recibido la salvación de Dios, rechazamos ese amor tan grande cada vez que pecamos. Repudiamos la salvación de Dios, pisoteamos la sangre de Cristo cada vez que pecamos. Y de eso se trata esta clase del día de hoy. Son 3 aplicaciones prácticas de cómo mortificar nuestro pecado. Estaremos hablando de cómo cargar nuestra conciencia con la culpa del pecado. En segundo lugar, vamos a estar viendo una maneras prácticas de cómo batallar, o sea, el deber continuo de la mortificación del pecado. Y como punto número 3, estaremos tratando de meditar en Dios y esperar en su paz y buscar la paz de Dios. Esos son los 3 encabezados que vamos a estar tratando el día de hoy. Y como primer punto, debemos cargar nuestra conciencia con la culpa del pecado. Y quiero detenerme un segundo en esto antes de comenzar. Y es que
Mi propósito del día de hoy, o mi objetivo del día de hoy, es que podamos ver las consecuencias del pecado. Es que esto que estaremos tratando el día de hoy puede afectar nuestro corazón de tal manera que nos duela. Yo le confesaba a mi esposa y a Roberto, estuve hablando con él, que mientras yo preparaba esta clase, yo sentía como mi corazón se hacía tan pequeñito porque veía mi pecado frente a mis ojos y veía mi culpa y veía cómo yo he sido tan culpable de rechazar y pisotear una gracia y una sangre tan hermosa como la de nuestro Señor Jesucristo. Y ese es el propósito de este primer punto, llevar nuestro pecado a nuestro rostro y poder verlo y cargar con esa culpa para entonces poder movernos hacia la dirección correcta, que es arrepentirnos de ese pecado y buscar mortificar el mismo. Entonces, como punto número 1, carguemos nuestras conciencias de la culpa del pecado a través de la santidad de la ley. No solo, dice Owen, no solo consideren que tienen culpa, sino carguen sus conciencias con la culpa de sus brotes y perturbaciones. Trae la ley de Dios y ponla delante de tu corazón y ora para que puedas verte como ella te ve. Considera la santidad, la espiritualidad y la severidad de la ley y cómo tú has pisoteado los mandamientos dándole la espalda a Dios con cada uno de tus pecados. Considera la santidad de la ley y cómo la ley te muestra tu pecado constantemente y cómo cuando ves lo que es pecado y ves el significado del pecado a través de la ley, cómo tú le has dado la espalda a Dios y cómo has rechazado cada uno de sus mandamientos, desobedeciéndole, haciendo simplemente lo que tú quieres. La mayoría de los pecados siempre tienen en su más mínimo como concepto o en su más pequeña porción, podríamos decir que tienen un grado de incredulidad, porque siempre busca cualquier pecado y verás que hay incredulidad detrás de ello, porque la palabra te dice, no mientas, y tú no le crees a Dios, quizás por escapar de alguna situación, haces una mentira para escapar de esa situación, pero sabes que Dios lo puede todo y sabes que Dios te va a sostener. Entonces, ¿por qué mientes? Porque no le crees a Dios. Y así podemos poner cualquier otro pecado como ejemplo y siempre vamos a encontrar la incredulidad detrás de eso. Clama a Dios para que puedas mirarte en el espejo de la ley y ver la maldad del pecado y la paga del mismo. Considera las consecuencias y repercusiones de tus iniquidades. Ve a la ley y carga tu conciencia con la culpa del pecado. Piensa en cuántas veces has roto la ley de Dios, mira la blancura de su santidad y pureza y contrasta tu pecado contra ella. No sé cuántos recuerdan aquí cuando hablábamos de la santidad de Dios en la serie anterior. Y yo mencioné una vez en una de las clases que eso es como uno de la se me fue la palabra, de los atributos de Dios como que más ha impactado mi vida, como ver la santidad de Dios y compararla con mis pecados. Y es como me ha hecho llorar tantas veces cada vez que voy a la palabra de Dios y veo la santidad de Dios y comparo esa santidad con mis pecados. Es como destroza tu alma. No hay manera de que nos mantengamos en pie delante de la santidad de Dios. Y también podemos ver muchísimos ejemplos de eso. Vemos Isaías cuando está en la visión en Isaías capítulo 6, como él pensaba que iba a morir en ese momento. Vemos a Pedro en la pesca milagrosa, como ve la santidad de Cristo y cae postrado y le dice, apártate de mí porque soy hombre pecador. Y ese es el propósito que quiero que veamos con esto. Que veamos la santidad de la palabra de Dios, que veamos la santidad de Dios a través de la ley y carguemos nuestros corazones con esa culpa. Owen dice, esta es la obra idónea de la ley, revelar la culpa del pecado, despertar y humillar el alma por causa de ello y ser un cristal para presentar el pecado en todos sus colores. Sabemos que la ley no es mala,
sino que la ley nos ha mostrado nuestra maldad. El trabajo de la ley siempre fue mostrar la maldad y mostrarnos nuestro pecado. La ley no es mala en sí mismo, sino que ha hecho su trabajo y ha mostrado cuán malos nosotros realmente somos. Y ese es el punto, ver la maldad de nuestros corazones y nuestra rebelión contra Dios. Eso es precisamente lo que hizo David en el Salmo 51. Vemos en el Salmo 51 cuando David se está arrepintiendo de haber adulterado. Pero quiero detenerme unos segundos ahí, y es que tenemos un problema cuando pecamos, y es que muchas veces no nos arrepentimos, sino que tratamos de cubrir nuestro pecado. Y eso fue lo que hizo David. David adulteró y luego de eso no se arrepintió, no, buscó la manera de cubrir su pecado. ¿Y qué hizo? Mandó a buscar al esposo de la mujer con la que había adulterado para intentar cubrir su pecado. Pero el hombre salió más justo que él y no quiso dormir con su propia esposa porque estaban en batalla. Y luego, ¿qué hizo? Añadió pecado a su pecado, lo embriagó para que durmiera con su esposa y no pudo lograr su objetivo y terminó enviando una carta con el mismo hombre para que lo mataran, haciendo partícipes de su pecado a otras personas, simplemente para tratar de cubrir su pecado, en vez de ir delante de Dios y arrepentirse de su pecado. Y no es hasta que es confrontado con el profeta, que es lo que nosotros podemos hacer a través de la ley, ser confrontados de nuestro pecado con la palabra de Dios y llevarnos a donde llegó David. Dice, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Y ese es el punto del día de hoy, como que veamos nuestro pecado a través de la santidad de la ley y podamos ver contra quién hemos pecado. Quizá hemos pecado contra un hermano o contra nuestra esposa o contra nuestro amigo, compañero de trabajo, pero la verdad es que hemos pecado contra Dios y eso es lo más grave de todo. Hemos pecado contra el Dios santo, contra el Dios todopoderoso, con el creador del cielo y de la tierra. Contra Él hemos pecado. Y si vamos a la ley, vamos a encontrar cuál es la paga de cada uno de nuestros pecados. Y eso es lo que debemos anhelar, ver a través de la ley, buscar esa paga de nuestro pecado para llevarnos a Cristo, para que nos lleve esa paga de nuestro pecado al arrepentimiento. Pero no solo pongamos nuestros ojos en la ley, sino también pongámoslos en la cruz. Pero no quiero que miren ahora a la cruz simplemente con el hecho de ser libres de tu pecado, sino detengámonos unos minutos y trae tu concupiscencia al evangelio, no para alivio, sino para mayor convicción de culpa. Mira a aquel a quien has traspasado y quédate en amargura. Mira a la cruz, mira a Cristo a quien tú has traspasado. Sí, fue tu pecado, hermano, quien puso a Cristo en esa cruz. Fue nuestro pecado quien hizo que el Hijo de Dios, el unigénito, el Santo de Israel, el león de la tribu de Judá, descendiera para ser crucificado en una cruz. Fue cada uno de nuestros pecados lo que causó eso. Y eso es lo que nosotros debemos considerar en el día de hoy. Si realmente queremos tener victoria sobre el pecado, debemos cargar nuestra conciencia con la culpa. Nosotros, no fueron los judíos que estuvieron ahí físicamente diciendo crucifícalo, crucifícalo. Nosotros estamos envueltos en ese grupo. Porque nuestro pecado, dice la palabra que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Que nos perdona nuestros pecados. O sea, como dice Isaías, y me encanta este capítulo, dice el versículo 5, pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades, el castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Debemos cargar con esa culpa diariamente contra el pecado, recordar diariamente que Cristo murió por mi pecado personalmente, tener esa convicción de que yo crucifiqué a Cristo y que cada vez que peco estoy rechazando la sangre de Dios, que cada vez que peco estoy pisoteando la gracia de Dios, estoy apartándome, dándole la espalda a Cristo.
Y debemos mirar la ira de Dios derramada en la cruz. Esa ira de Dios era para ti. Esa ira de Dios era para mí. Pero Cristo decidió tomar la copa y tomar hasta la última gota de la copa de la ira de Dios para calmar la ira de Dios, para poder perdonar nuestros pecados. Entonces debemos considerar nuestra parte de la culpa y arrepentirnos de ella. Debemos considerar diariamente lo que hemos hecho y lo que seguimos haciendo cada vez que pecamos y devolvernos hacia Cristo, buscarle el arrepentimiento, buscarle el perdón de Cristo constantemente. Y en su página, en su papelito, puse 3 maneras que debemos considerar cómo Dios nos ha tratado. Y quiero que como tomen un segundito o varios segundos en cada uno de los puntos. Considera la infinita paciencia y tolerancia de Dios hacia ti. Y puse ahí abajo, piensa en cómo has pecado periódicamente o continuamente y cómo Dios te ha tratado con respecto a ese pecado. Considera la gracia restauradora, como hablaban ahorita algunos hermanos, que Dios ha tenido contigo. Piensa en cómo Dios te restauró a pesar de tus pecados, cómo Dios te dio algo que tú no merecías. Y el próximo punto, considera los tratos misericordiosos de Dios. Piensa en cómo Dios cargó con la paga de tu pecado, cómo Dios te dio lo que no merecías y no te dio lo que merecías. Y lo paciente que ha sido con cada uno de nosotros. Toma unos segundos para meditar en eso y llévalo a tu corazón. Carga tu conciencia con la culpa de tu pecado. Me parece interesante lo que comentas porque creo que los seres humanos tenemos la tendencia como a autojustificarnos. Cuando pensamos en nosotros mismos siempre tendemos a pensar mejor de lo que somos y nos gusta compararnos generalmente con gente que está peor que nosotros. Entonces como que a veces ser como extremadamente indulgente con nuestros pecados puede ser peligroso también. Por eso creo que me parece súper interesante e importante lo que decías de ser realista con mi pecado y ser capaz de ponerlo en mi conciencia, en ver el peso del pecado tal y cual es y no como yo me autojustifico, digo, bueno, esto pasó por esto o esto por esto. Amén. ¿Alguien quiere añadir algo como analizando nuestro pecado, pensando en considerar la gracia y la misericordia de Dios? ¿Cómo Dios te ha tratado a ti? ¿Cómo eso afecta tu conciencia y debería afectar tu comportamiento? Marcos. Amén. Exacto, como eso es algo muy, muy interesante, como meditar en eso y afectar tu conciencia, como muchas veces menospreciamos lo que Dios ha hecho por nosotros y tomamos por sentado la gracia de Dios, tomamos por sentado la paciencia de Dios, como debemos cargar nuestra conciencia con la culpa de nuestro pecado. Pero no esperes a pecar para cargar con tu culpa, sino el punto de este tema es que podamos desde ahora cargar con la culpa de nuestro pecado para cuando venga la tentación no se va a ver igual de atractiva, porque tu conciencia está llena y conoce la maldad del pecado, conoce las consecuencias del pecado y conoce la paga del mismo. Y por eso es que debemos
trabajar diariamente en conocer la maldad de nuestro pecado para poder no esperar a encontrarnos con el pecado para batallar con él, sino de antemano ir desarmándolo de a poco. Y ese es de eso es lo que trata el punto 2, el deber continuo de la mortificación. Cuando cargamos nuestra conciencia con la culpa del pecado, podemos entonces continuar atacando el pecado, pero sin esa culpa, sin conocer realmente las consecuencias del pecado y la paga del pecado a través de la ley y a través del evangelio, no vamos a poder defendernos apropiadamente del pecado, porque no vamos a saber cuáles son las consecuencias y quizás se va a presentar demasiado atractivo y no realmente como es y como la palabra lo muestra. Y esa es la importancia de tener la palabra de Dios constantemente delante de nuestros ojos, como mirándonos a un espejo a través de la palabra de Dios. Y uno de los puntos centrales del segundo punto, del segundo encabezado, está ahí en su hojita. Y sí les di un poquito de trabajo porque tienen que voltear la página. Sí, hubo un problema técnico, pero ahí estamos trabajando en eso. Dice, anhelen constantemente la liberación de su pecado. No simplemente como deseen, no, anhelar. El anhelar lleva consigo un fuerte deseo, un impulso, como esa persona que anhela salir de algún lugar, como vive quizás en un lugar súper pobre y ve esa historia de esa persona como súper pobre y luego como logra estudiar y crecer. Él no lo hizo simplemente por un sueño que hoy se levantó como, oh sí, voy a ser famoso, voy a ser... No, fue un anhelo constante de alcanzar algo. Fue un profundo amor por eso que lleva a esa persona o nos debería llevar a nosotros en este caso a la mortificación del pecado y a la liberación de este mismo. Es como tener ese anhelo, esa fuerza constante para salir de ese pecado. Mientras meditaba en esto, recordaba como cuando fui de vacaciones con mi esposa recientemente, íbamos por el aeropuerto y tienen estas correas eléctricas que tú vas caminando y como los aeropuertos son tan grandes como para poder llegar a tiempo tienes que tomar esas correas eléctricas. Y yo pensaba en la vida cristiana o en la santificación como caminar en esa correa, pero en sentido contrario. Como la correa te está empujando hacia atrás y tú vas caminando hacia adelante. Y si te detienes unos segundos, atrasa metros. Y así es la vida cristiana, como ese anhelo constante debe reflejarse así, como caminar sin detenerse, porque en el momento que te detienes, te atrasas varios metros. No pienses como, si me detengo en mis estudios de la palabra, si me detengo en meditar en Dios, simplemente me voy a pausar aquí, a coger unas vacaciones y luego, no. Cada vez que nos detenemos en ser constantes en la palabra de Dios, atrasamos varios escalones, atrasamos varios metros. La vida cristiana debe ser una vida debemos ser constantes en nuestra santificación, en nuestro anhelo para poder salir de estos pecados y ser libres de este pecado. Ese fuerte deseo es lo que pondrá tu fe y esperanza a trabajar y moverá tu alma en pos del Señor. Es lo que Jesús hablaba en Lucas 21:36 y Pablo en Efesios 6:18. Oren en todo tiempo. ¿Quieres ser libre del pecado? ¿Quieres acercarte más a Dios? ¿Quieres ser santificado? Ora en todo tiempo. Busca a Cristo, busca a Dios, anhela ser libre de ese pecado. No te acomodes demasiado. Todavía no estamos en el paraíso, estamos en una guerra contra el pecado. Y no nos podemos dormir porque vamos a perder la batalla contra el pecado. Nos vamos a ensuciar diariamente con el pecado si no peleamos con este pecado, si no nos dedicamos constantemente a destruir nuestro pecado. Segundo encabezado o segundo subpunto, consideren su temperamento particular. Puse ahí y puse entre paréntesis naturaleza, porque
cuando Owen habla del temperamento, consideren su temperamento particular, Owen está hablando de nuestra naturaleza. Y dice que hay pecados que viven como muy arraigados en nuestra naturaleza, que incluso podríamos decir como, esa es mi manera de ser, como yo soy así. Y algunos ejemplos podrían ser, no se sientan atacados o ofendidos, pero algún ejemplo de estos tipos de pecados podría ser la pereza, podría ser, no sé, el chisme, o ser enojado, como enojarse por cualquier cosa. Esos son pecados que muchas veces como viven muy dentro de nosotros, quizás escondiditos ahí. No sé cuántos han visto la película de Pinocho, que él tiene un rotito aquí como en el pecho y ahí vive como un grillito. Y así viven muchas veces los pecados dentro de nosotros, muy escondidos, pero está ahí y puedes escucharlo. Muchas veces me ha pasado a mí, a mi esposa, que llegamos de trabajar y decimos como, vamos a organizarnos, vamos a leer la palabra. Y llegamos cansados de trabajar y nos sentamos en el sillón y ahí nos dormimos. Y después nos paramos como que, ¿por qué nos dormimos aquí? Vamos a bañarnos, vamos a la cama. Y la pereza nos quita el tiempo de Dios. Nos quita muchas veces el hacer nuestro devocional familiar, que estamos hablando mucho de eso los miércoles, y les animo a que vengan los miércoles, un anuncio no pagado. Pero sí, muchas veces nos va a quitar ese tiempo de nuestro tiempo con Dios por la pereza, o quizás nuestro trato con nuestro hermano se ve afectado porque somos muy volátiles, somos como esa como gasolina que está simplemente esperando esa llamita y para encender. Y esos pecados que están muy arraigados en nuestra naturaleza son los más peligrosos, porque los olvidamos y vivimos tan cómodamente con ellos que simplemente nos acostumbramos a ellos. Y aquí Owen habla de cómo debemos atacar constantemente nuestros pecados. Y dice en 1 Corintios capítulo 9, versículos 26 y 27, Pablo dice, por tanto, yo de esta manera corro, no como sin tener meta. Y quería hacerme una pequeña pausa. ¿Cuál es tu meta con la mortificación del pecado? ¿Tienes alguna meta con la mortificación del pecado? O sea, Pablo está hablando y dice, yo no corro simplemente por correr, como yo sé a dónde voy, tengo una meta específica. Y en este caso podemos como pensar, ¿cuál es mi meta con la mortificación del pecado? ¿Qué es lo que estamos estudiando? ¿Realmente queremos mortificar nuestro pecado? Porque si no tenemos una meta concreta, de muy poco nos vale estudiarnos ese libro que Roberto nos trajo. Tiene como 500 páginas. De muy poco nos vale estudiar ese libro con la mortificación del pecado si no establecemos una meta concreta con respecto a nuestro pecado. Y continúa Pablo diciendo, de esta manera peleo, no como dando golpes al aire. O sea, ¿qué pecado? ¿Contra qué pecado tú estás luchando? Identifica tu pecado y batalla con él. No digas como, no, yo batallo contra el pecado en general. Realmente estás tirando puños al aire. Estás peleando con una sombra. No es hasta que te planteas una meta, busca cuál es el pecado que te está atrasando, el pecado que te está matando a ti, como dice la famosa frase que es como el centro del estudio. Mata tu pecado o tu pecado te matará a ti. Si tú no te pones una meta, identificas tu pecado, no podrás golpearle. Como en Puerto Rico decimos esta frase, tú no puedes darle a lo que no ves. O sea, como tienes que centrarte, se usa mucho en cuestión del boxeo, cuando una persona como es sumamente rápida. O sea, tú no puedes darle a lo que no ves, tienes que buscar la manera de identificar tu pecado para poder ser directo en tus ataques. Y especialmente por eso traje esos pequeños pecados como que están ahí escondiditos, muy arraigados en nuestra naturaleza. Y también Owen nos dice, vigila contra las ventajas del pecado. Reconoces tus pecados y procura evitarlo.
Reconoce cuáles son las situaciones que te incitan a pecar. Quizás son personas, situaciones, redes sociales, programas de televisión, etc. Reconoce cuáles son esos momentos que te llevan a los pecados, pero no solo hagas una lista mental de estas cosas, sino evítalas con todas tus fuerzas. Busca ayuda cuando te encuentres en una situación que te incita a pecar. Como Pablo le dice a Timoteo, huye de tus pasiones juveniles. O sea, está alerta de tus pecados y tan pronto lo vea, huye. O en el buen boricua, huye. Sal corriendo. O sea, puya. O sea, corre. No simplemente mires tu pecado y empieces como a contemplarlo como, ¿qué pasaría? ¿Y si lo toco? No, o sea, ve tu pecado y corre de tu pecado, porque te va a atrapar si simplemente te detiene a pensar en él o a analizar en él. Y también Owen nos habla de levantarse contra la primera evidencia del pecado que va junto con la de vigilar. No simplemente vigila por tu pecado, sino levántate en contra de la primera evidencia del pecado. Dice una cita que puse aquí de Owen, ¿encuentras que tu corrupción empieza a enredar tus pensamientos? Levántate con todas tus fuerzas contra ella, con tal indignación como si hubiese logrado su cometido. O sea, cuando tú veas el pecado, huye de él, corre de él, como si ya hubieras pecado. Y por eso fue que hice tanto énfasis en cargar nuestra conciencia con la culpa. Porque cuando veamos que el pecado se avecina, como dice aquí, no piense ni por un segundo quedarte ahí, sino huye de él como si ya hubieras pecado. Recuerda la última vez como que pecaste contra Dios y cómo te sentiste. Y cuando venga la tentación, busca sentirte de la misma manera. Y verás cómo no vas a pecar. Verás cómo no vas a caer. Porque cuando cargamos nuestra conciencia con la culpa del pecado, le quitamos la hermosura al pecado, le quitamos el disfraz. Y vemos la muerte detrás. Vemos cómo realmente es el pecado. Y realmente en vez de atraernos nos va a asustar. Y vamos a correr. Dice también una cita que les puse aquí en sus páginas. Ahora no la encuentro, se me perdió a mí. ¿Cuál? Oh, ya la encontré. Gracias, hermano. Dijo Owen, recuerde que aquel que se atreve a jugar con las oportunidades de pecar, también se atreverá a pecar. Eso realmente a mí como me dio duro, me dolió, porque muchas veces como pensamos como hablaba en estos días con mi esposa, que el hermano Jensen compartía como hablando del dinero, él mencionó como si alguien te ofrece como $1,000,000, sin importar de dónde viene, tú lo tomarías. Y nosotros hablamos de eso como, wow, si podría ser como rico así de la noche a la mañana. Y después como, ella dice, ay no, eso mismo es lo que estaba hablando el hermano Jensen. No, pero sabiendo de dónde vienen. Es como, y sí, muchas veces como le damos mucha mente como a ciertas tentaciones. Y en Puerto Rico decimos que el que juega con fuego se quema. No sé, yo creo que eso lo dicen en todos los países. Y así mismo es. Si nosotros jugamos con la tentación, nos vamos a quemar con ella. Nos vamos a ensuciar. Debemos levantarnos en contra de la evidencia del pecado. Y una ilustración que el autor usa aquí que me encantó. Dice, imagina que tienes una chimenea en tu casa y está prendida en fuego. Y de repente sale una ceniza prendida en fuego y va a caer encima de tu alfombra. ¿Cómo reaccionarías? Como yo creo que nadie se quedaría simplemente mirando qué linda se ve mientras se mueve, sino que todos nos levantaríamos a correr y a pisarla y buscar la manera de apagarla. Así debemos hacer con nuestro pecado. Tan pronto lo veamos que se enciende una pequeña chispa de tentación, de pecado, debemos atacarlo con toda nuestra fuerza. Debemos
buscar la manera de mortificarlo como sea, recordando la palabra de Dios, orando, buscando ayuda o como dice Pablo, huyendo de las tentaciones. O sea, pero no podemos estar quietos delante de las tentaciones del pecado. Y por último, para terminar, medita en Dios y busca su paz. Quiero que piensen, y les puse ahí en su hojita, que pueden como tomar unas notas, atributos de Dios. Nosotros estuvimos estudiando hace unos meses atrás, los atributos de Dios. Trata de escribir, no sé, 1 o 2 atributos que recuerdas o que llamaron tu atención y defínelos. Y verás cómo estos atributos van a ayudarte con respecto a la mortificación del pecado. ¿Qué atributos vienen a tu mente? Mientras escriben, voy a leer algo aquí rapidito para ver el enfoque de meditar y dedicarnos a meditar en Dios. Primero, para rebajar el orgullo de tu corazón y mantener tu alma humillada ante la inmensidad de Dios. Es importante ver la grandeza de Dios para poder mantener nuestro orgullo, nuestro corazón sometidos a Dios en humillación. En segundo lugar, medita en Dios. En segundo lugar, medita en el ser de Dios y teme a su excelencia y majestad. Medita en la grandeza de Dios y teme a Dios. Eso lo vemos aquí les puse 2 de Corintios 7:1. Pablo habla, por tanto, amados, teniendo estas promesas, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Y eso me acordó también de José. Cuando José está siendo tentado con la esposa de Potifar, él dice estas palabras que como se me han grabado en mi cabeza por años. Dice, ¿cómo haré yo este gran mal contra Dios? Él está en una tierra totalmente lejana de su casa, está en una cultura totalmente distinta, está siendo puesto en grande también como esclavo, pero está siendo puesto en grande con su amo y le ocurre esta tentación. Y él dice, no como yo pecaré contra mi amo que me ha dado tantas cosas o me ha tratado bien. No. ¿Cómo pecaré o cómo haré esta grande maldad en contra de Dios? El temor de José hacia Dios era tan grande que aún que él se encontraba en una tierra extraña, en una cultura totalmente diferente, el temor de Dios estaba presente. No importa dónde tú te encuentres, el temor de Dios debe estar ahí. Y es una de las cosas más importantes, o podría decir la más importante, para mortificar nuestro pecado, el temor de Dios. Porque si no tememos a Dios, vamos a hacer lo que nos da la gana. Vamos a pecar a gusto y gana, como decimos en Puerto Rico. Debemos temer a Dios. La meditación y el temor a Dios es la clave para la mortificación de nuestros pecados. Es lo que hemos estado estudiando en Romanos 8:13. Pero si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. O sea, es por Dios que vamos a mortificar nuestro pecado. No es por nuestras propias fuerzas. Es meditando en Dios. ¿Alguien quiere compartir los atributos que pusieron? Yo puse que su santidad, su soberanía, su poder es inmutable y pues justo. Amén. La inmutabilidad de Dios, su santidad. ¿Qué atributos? Ahí tenemos para meditar en Él por el resto de nuestras vidas. ¿Alguien más quiere compartir? Eddie.
Amén. Amén. La santidad de Dios. ¿Ya que iré? Como es santo y como decía, Él es separado también. Él les ha separado de todo. Y Él al mismo tiempo Él es omnipresente. O sea, en todo lugar. Eso me hace pensar que cuando peco, Dios está ahí y Dios me está viendo y Dios sabe, ¿verdad? Porque Él está en todo lugar. Entonces, como que me hace muy consciente de quién es Dios y cómo Él está presente en todo lugar. Si meditamos en eso, no pecaríamos tanto como lo hacemos. Exacto. Y ese es el punto, como hablaban todos, como meditar en eso, meditar cuán santo es Dios, te va a alejar de los pecados, como contrastar tu pecado con la santidad de Dios constantemente va a ayudarte a evitar cada uno de los pecados. Pensar, como decía Yakeiri, pensar en que Dios me está viendo en el momento que estoy pecando, sería como ya el final, como si tú constantemente estás pensando en que Dios está contigo en todo lugar, yo creo que no pecarías jamás. Y ese es el problema, que muchas veces olvidamos quién es Dios y olvidamos meditar en Dios. Recuerdo haber estudiado el libro de los atributos de Dios, no fue el de Pink, el de Tozer, y eso es lo que Tozer decía con respecto a la omnipresencia de Dios. Decía que es el atributo más olvidado en los cristianos, porque si recordáramos que Dios es omnipresente, no pecáramos jamás, decía Tozer. Y por eso quise traer específicamente ese también, pues recordar eso, meditar en cuán grande es Dios y que Dios está presente en todos lugares para evitar pecar constantemente, para evitar pecar en lo absoluto. Piensen piensen mucho en lo poco que conocemos a Dios. Muchas veces podemos pasar horas, como aquí, pasamos meses estudiando sobre los atributos de Dios, ahora contra el pecado, y creemos que sabemos mucho y quizás podemos como enaltecernos, como que mucho conozco de Dios, pero realmente solamente conocemos las espaldas de Dios. Aún no lo hemos visto tal cual es. Y eso debería humillarnos ante tu presencia, reconocer que realmente que todo lo que sabemos o todas las bibliotecas juntas, como hablaba el hermano Roberto en uno de los atributos del conocimiento de Dios, todas las bibliotecas juntas del mundo no conforman ni el 1% de quién es Dios. Como todo el mundo entero no puede captar quién realmente es Dios. Y mantener ese pensamiento constantemente en nuestra mente debería humillarnos ante su presencia. Pero la buena noticia es que aunque lo que sabemos de Dios es poco, es lo suficiente para amarle más de lo que le amamos, para deleitarnos en Él, servirle, creerle, obedecerle y poner nuestra confianza en Él por encima de todo. Quizás lo que conocemos de Dios es poco, pero es lo suficiente para creer en Él. Es lo suficiente para vivir en una vida de santidad. Es lo suficiente para poder mortificar nuestro pecado. Lo que Dios nos dio, Dios sabía que es lo suficiente, pero muchas veces nosotros queremos más. Pero busquemos la palabra de Dios. Ahí está todo lo que necesitamos para la mortificación del pecado. No necesitamos más nada. Simplemente meditemos en Dios y confiemos en Él y tendremos victoria sobre el pecado. Pero debemos ejercitar la meditación en Dios y debemos esperar en Él, de que Él nos va a dar la paz que necesitamos en la lucha contra nuestro pecado. Y ya se nos está acabando el tiempo y voy a ir rápidamente por este último punto. Mientras estés ejerciendo la tarea de mortificar tu pecado, procura escuchar la voz de Dios y no la de tu corazón, ya que más engañoso que todo es el corazón, dice Jeremías. En otras palabras, cuídate de autoengañarte, como decía Roberto ahorita, que tendemos a autoengañar nuestro corazón, quizás sirviéndonos de algunas promesas de Dios. Y aquí hice una lista. Muchas veces vamos a la palabra de Dios como un buffet, como vamos caminando dentro del buffet y como vemos, Salmo 23, de ese sí me sirvo. Jehová es mi pastor, nada me faltará, doble porción. Y seguimos caminando y vemos Juan 3:16.
porque de tal manera amó Dios al mundo, necesito otro plato para ese. Y seguimos sirviéndonos y seguimos con otras promesas como Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Quién no quiere de eso? Vemos Mateo 6:33, todas estas cosas os serán añadidas. Y tú ves, ya vas con 7, 8 platos simplemente de estas pocas promesas. Pero cuando ves palabras como Primera de Pedro 1:16, no, ese es el área donde yo soy alérgico. La santidad de Dios. O vemos Juan capítulo 3, que debemos purificarnos como Cristo es puro, que debemos ser justos como Él es justo. Pero esas son las cosas que muchas veces nos alejamos. Pero esas son las cosas que realmente nos van a traer paz a nuestro corazón cuando pecamos. No buscar como, oh, Cristo me ama, Cristo es bueno, Dios es bondadoso, tiene misericordia. No, busca la santidad de Dios, porque es la que te va a limpiar de tu pecado. Es la que te va a llevar a los pies de Cristo. Busca la pureza de Dios, porque va a hacerle exactamente el mismo efecto. Busca la palabra de Dios en su contexto y no busques sacar palabras para calmar tu conciencia, para autoengañarte o autoengañar tu corazón. Y quizás se preguntan, ¿cómo se ve esa paz? La paz de Dios, cuando mortificamos nuestro pecado, traerá aborrecimiento hacia el pecado. Tratará con el pecado de una forma radical. Tratará en contra de todos los pecados y la paz de Dios nos va a humillar ante su presencia. Esa es la paz de Dios cuando mortificamos nuestro pecado. Si no lo hacemos así, si no aborrecemos nuestro pecado, simplemente estamos sirviéndonos del buffet de acuerdo a nuestro antojo, a nuestro gusto. Debemos buscar la paz de Dios y ser contrastado con la palabra de Dios, tal cual está escrita, y no servirnos a nuestro antojo. Y para culminar, hermano, miremos una vez más a la cruz, pero esta vez no para cargar nuestra culpa, sino para encontrar nuestro perdón, para encontrar amor, bondad, misericordia y el consuelo para nuestros corazones. Mira a Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Corre a su cruz y apártate del mal. Miremos por última vez a la cruz, miremos una vez más. No simplemente para cargarlo otra vez como hicimos al principio, sino para encontrar el refugio, para encontrar amor y encontrar perdón. Pero de la manera correcta, una vez hayamos mortificado nuestro pecado. Y ahí les dejé una tarea, una pregunta. Dice, razones por las cuales no debería pecar. ¿Puedes pensar en algunas razones por las cuales no deberías pecar y escribirlas en eso blanco? Y con eso terminamos. Mientras están escribiendo, no quiero tomar mucho más tiempo, pero no solamente escribas estas razones en este papel, sino escríbelas en tu corazón y medita en ellas. Medita en estas razones por las cuales no debes pecar. Cómo Dios ha tratado contigo, cómo Dios te ha dado su gracia y misericordia. Y carga la culpa de tu pecado para poder mortificar Él mismo. Medita diariamente en la palabra de Dios. Medita en lo grande que es Dios, en sus atributos. Y venceremos nuestro pecado. Oremos. Señor, te damos gracias por esta mañana que nos has regalado. Te
Te damos gracias, Señor, porque tenemos tu palabra revelada y podemos estudiarla constantemente. Y a través de ella y con la fortaleza de tu Espíritu Santo podemos mortificar nuestro pecado, Señor. Te pido, Señor, que estas palabras no queden en nuestros oídos o en nuestra mente, Señor, sino que podamos meditar en ellas y llevarla a nuestro corazón. Y podamos constantemente meditar en ti y anhelar mortificar nuestros pecados, Señor. Quiero darte gracias porque tú nos has amado en gran manera. Tuviste gracia con nosotros, nos diste misericordia y hasta el día de hoy tú nos has cuidado, nos has sostenido. Por la gracia, por tu misericordia, Señor, hoy estamos aquí adorando y glorificando tu nombre, Señor. Gracias por este día, gracias por estos hermanos. Te pido que tú los bendigas de manera especial y que tú los fortalezcas y les ayudes a que ellos puedan mortificar su pecado constantemente, que ellos puedan levantarse en contra de su pecado y andar en santidad, Señor, y ser santos como tú eres santo y nos has llamado a ser santos, Señor. Glorifícate en sus vidas, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.